Hola amigos, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en el programa Godzilla en el Mapocho. Estamos en el número 34 y hoy día vamos a hincarle el diente a la película Los Siete de Chicago, que es una película del año 2020, muy reciente. El director es Aaron Sorkin, que es realmente un guionista. Esta es la primera película propiamente que hace él. Se puede ver en Netflix, que es súper importante comentarlo para que lo vean ustedes, digamos, nuestros seguidores. Y relata los hechos ocurridos el año 68 y a raíz del año 68 de unos incidentes muy importantes que ocurren a raíz de la convención demócrata en la ciudad de Chicago. Dejó ahí una represión policial, pero ahí ya nos adelantamos un poquito. Se lo vamos a dejar a nuestro invitado, que ya lo ven por ahí. Y el juicio, sobre todo el hilo conductor, es un largo juicio que ocurrió a raíz de estos incidentes. Antes que nada, les queremos decir que se acuerden de suscribirse a nuestro canal, que es la forma que nosotros tenemos de alegrarnos harto, de tener nuevos seguidores, que le pongan me gusta o que no les gusta, pero que hagan los comentarios ahí que les parezcan. Y para suscribirse hay un iconito que está por allá abajo que lo pueden ver y lo marcan y se suscriben al canal. Bueno, como siempre está mi compañero Alejandro Chats, que está El Alejandro. el Alejandro. Hola, hola. ¿Qué tal? Y, ¿Cómo están ustedes? tenemos hoy día de invitado a Cristian Altamirano, que lo más importante de todo es que es un gran amigo nuestro. Cristian, para contar un poco la biografía, o sea, la biografía, Ay, el Sería largo un currículum. poco. Claro, bueno, eso no lo queríamos decir, pero bueno, vamos a decir un pequeño currículum, que él es básicamente una presentación. Él es psicólogo, es magíster en educación de la Universidad de Quebec en Canadá y es consultor aquí me pusiste un poco en trabalengua, estas especialidades en psicoeducación, toxicomanía e interculturalidad. Lo logré. Exacto, Bien, lo perfecto. logré. Bueno, Cristian, como usted nos propuso esta película, te queremos pedir que nos cuentes un poco de qué se trata, por qué la elegiste y todo ello. Muy bien. Bueno, buenas noches, buenas tardes, depende a qué hora van a escuchar el programa. Bienvenidos y estoy muy agradecido de Johnny y de Alejandro de esta invitación y además que me hagan elegir una película. Entonces yo me puse a pensar no qué película prefería, sino de qué película quería hablar con una persona como Johnny, que es una persona que se interesa obviamente en lo social, en lo político, en lo psicológico, y con Alejandro, que representa a esta generación de jóvenes también y que tienen su propio punto de vista. A mí me interesa mucho hablar de la película desde nuestra subjetividad generacional. De hecho, la película cuando salió fue considerada como una especie de, como dicen los gringos, de statement político frente a lo que estaba pasando en Estados Unidos y con Trump. O sea, una película que quiere y explícitamente dialogar con el momento histórico que estaba viviendo Estados Unidos bajo la presidencia de Trump. Lo veremos más rato, pero en el fondo toma este evento histórico que fue la convención demócrata, que recordemos que en aquella época es el presidente Johnson que está en el poder y que luego va a ser Nixon el que va a seguir. Johnson es que toma el poder después del asesinato de Kennedy. Recordemos que Johnson fue un proguerra absoluto, un tejano, demócrata, pero tirado más bien a halcón que a paloma, visto lo cual ese es el momento histórico que está. La guerra de Vietnam atravesó gobiernos tanto republicanos como demócratas, pero en ese momento preciso existe ya una gran resistencia al interior de Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, y el interés de esta película reside en eso, reside en ver todas las fuerzas que convergen en un objetivo común, que es
oponerse a una guerra absolutamente irracional que ya estaba prácticamente perdida. Recuerden que hay otras películas que evocan en este momento, hay como una especie de interés en el cine estadounidense por esta época. Recuerden que hay otra película sobre la heredera de un diario que termina sí o no denunciando ciertos elementos de la guerra. No me voy a meter en otra película, pero digamos que es un momento histórico súper importante y que dialoga con lo de hoy. Ese es mi interés, y mi interés porque para mí yo tenía 15 años en aquellos momentos. ¿Ah? Alejandro todavía no existía y Johnny no sé qué edad tenía, pero en fin, y todos tenemos un acercamiento a esos momentos históricos diferentes. ¿Ah? Yo desde mis 15 años no entendía mucho, pero sí lo que entendía es que la guerra de Vietnam era algo injusto, algo absurdo, algo que sobre todo, y porque frecuentaba estadounidenses jóvenes, era un momento a donde todo joven entre 18 y 19 años podía ser mandado a la guerra. Ustedes ven al principio de la película, además hay una especie de lotería, te toca, no te toca, Sí. en vista de lo cual la generación posguerra, además recordemos que esta generación es la generación posguerra, la generación que nace después de la Segunda Guerra Mundial, es la cohorte se dice en español, cohorta, el grupo humano que nace más grande de la historia. Después la familia empezó a tener menos hijos, pero digamos que el choclón del baby boom, que se llama, viene ahí. ¿Ah? Esta generación que después va a mandar, es la generación de los rockeros que todavía suenan, es la generación, incluso alguien decía, es la generación que impuso la moda en función de la evolución de sus cuerpos. Hay un estudio sobre las modas, por ejemplo, que dice que esta generación, cuando eran jóvenes y bellos, todo el mundo se vestía cortito y apegadito al cuerpo, pero cuando empezaron a envejecer, sorpresivamente la moda se ensanchó para esconder la gordura de mi generación, bueno. Y después, etcétera, etcétera. O sea, es una generación que mandó y manda todavía, hoy día son los que mandan en los negocios, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento de explosión social, tiene varias razones, política, de conciencia social y todo lo demás, y la película lo presenta bastante bien, pero tiene un trasfondo bastante interesante, que golpean a una generación que es mayoritaria, que es el Mayo 68 de París, que es la misma generación mundialmente, que es golpeada en el seno mismo de su futuro. O sea, un cabro de Estados Unidos, tengo un primo estadounidense, yo de California, que en vez de presentarse a su batallón, porque fue llamado a la guerra de Vietnam, emigró a Grecia, era medio hippie y se instaló en la isla y tuvo una vida maravillosa. Falleció mi día, pero mi primo se escapó de la guerra, y como alrededor de nosotros hay situaciones de ese tipo. Entonces, para mi generación es muy significativo, pero además la evocación en la película de el trato diferencial entre negros y blancos es clarísimo, clarísimo. La importancia de los Black Panthers, que yo creo que han sido estigmatizados, vistos de una manera unívoca, cuando no era tan simple. Pensemos en la Angela Davis, hoy día una gran intelectual y docente estadounidense, con N libros, publicaciones, gran universitaria, que era parte de los Black Panthers. Entonces está eso, está lo perverso y raro del sistema judicial estadounidense. Al final de la película, detalle que quizás tú, Alejandro, no notaste, pero cuando dicen el fiscal general decidió que no había segundo juicio, es algo muy particular para todos los sistemas judiciales de este mundo. En Estados Unidos, el fiscal general es nombrado políticamente y él decide qué juicio va a rejuicio o no. Entonces, a pesar de que ese juicio fue juzgado a todas luces como incorrecto desde el punto de vista judicial, si el fiscal general dice no hay segundo juicio, no hay segundo juicio. Y otras particularidades de la complejidad estadounidense. Y finalmente, lo que me interesó mucho en la película es que las diferentes fuerzas que convergen a manifestar contra la guerra de Vietnam son tan diversas como la sociedad estadounidense. Y dialogan con lo que vivimos en Chile también. Hay momentos donde todos convergen y luego muchos divergen. En el relato de lo que le
pasó a cada uno, después uno ve, hay uno que se transforma en corredor de bolsa, otro que se suicida, otro que se transforma en un político demócrata elegido como 5 o 6 veces, etc. O sea, en el fondo, estos compromisos políticos son una coyuntura, son momentos y son momentos de gran solidaridad, de cambio social, etcétera, etcétera. Hay otros detalles en la película que son súper interesantes y que están explícitamente dichos, como que esto es el juicio de mi persona o es el juicio de una causa. ¿Es un juicio político o es un juicio contra la persona? Y ahí están expuestos en la película estos diferentes puntos de vista. Si acaso eso no dialoga con lo que vivimos en Chile o no dialoga con lo que se vivió en Estados Unidos, yo me pregunto que, entonces ese es el interés y por eso les sugerí, perdonen que me alargue, pero No, está perfecto. es más o menos el contexto dentro de la cual yo vi la película. Me encantaría saber lo que Alejandro desde Sí. su generación vio en la película. Eso, Ale. Pase igual para mí. No, mira, bueno, primero, antes de entrar a lleno con los temas, quería hacer un pequeño paréntesis sobre como la estética cinematográfica de la película, que es como mi zona de confort respecto a esto. Esta película se supone que iba a ser en primera instancia dirigida por Steven Spielberg, quien por motivos personales tuvo que dejar la producción de esta película, y asume Aaron Sorkin. Y Aaron Sorkin, como dijo Johnny, es guionista, y esta película se nota bastante, es lo que más resalta del guión. Y los diálogos, sí. Y por lo mismo, los diálogos, justamente. Y no es su primera película, es su segunda, ojo. ¿Ah, sí? Tiene una película antes. Sí. Sí, que se llama Molly's Game, que también se supone que es muy buena, no la he visto, espero que sea buena. Lo es. Pero yo primero quería destacar el guión porque para alguien, como dijo Cristian, que como yo no estuve ni cerca de vivir estas cosas, yo lo que sé respecto a esta época, respecto a los tiempos, lo aprendí en los libros de historia o otra gente me lo ha contado, o las mismas películas. Entonces, que tener un guión ágil que de cierta manera te explique y te introduzca en este tema de forma además tan dinámica, tan bien hecho, porque igual es son temas complicados, es bastante valorable. Bueno, en esa misma línea también lo que me dejó esta película, mira, a mí me hubiera gustado tener más tiempo para procesarlo, porque yo la acabo de ver, la vi hace unos 20 minutos. Entonces, es difícil hablar así tan visceralmente respecto a las cosas que tuve una impresión. Pero lo que me llamó más la atención es como, eh, eh, son como los arquetipos que definió como esta generación o este movimiento, porque igual, a pesar de que ya han pasado una infinidad de años, ya más de 50, se siguen encontrando cosas similares a las que se ven hoy en día. Yo, por ejemplo, de las primeras cosas que me di cuenta fue un poco como esta relación que tenía el personaje de Eddie Redmayne con Sacha Baron Cohen, que eran como uno era un sujeto más radical y otro más ponderado, por así decirlo. Como esa pugna que tenían constantemente a través de la película, la veo acá todo el día, la veo en mi universidad, la veo en las calles cuando salen las protestas. Em, y bueno, entre esas cosas también un poco como cómo se plantan las marchas o los grandes movimientos en general. O sea, por ejemplo, em, respecto a la brutalidad policial, o sea, yo sé que es un tema que ya se ha tocado bastante en diversos medios, pero uno ve que todavía no es como un tema resuelto. ¿Cómo, por ejemplo, enfrentas este desafío hacia el Estado? ¿Cómo se tiene que plantar el Estado frente a estas personas? Y uno ve que terminan ocurriendo un montón de atrocidades, gente en las calles masacrada, que les pegan en una situación evidentemente que no es similar, o sea, hay tipos con armas y otros protestando. Eh, mm, pero, pero aún así es como un tema no resuelto. Eso me llama la atención, como que son respuestas que todavía no encontramos a 50 años de estos sucesos.
Entonces yo cuando vi la película me entretuve mucho. Siento que el valor cinematográfico es bastante alto como espectador, digo. Pero ese tema fue como el que más tuve en mi cabeza, como comparar los hechos de hoy día y con los de ayer, que no viví, pero me los contaron. Muy bien. Súper. Solamente un comentario. La prensa, por lo menos la crítica de gringa como europea, subraya mucho la calidad de la actuación y la calidad del casting. Y dicen, esta película sin ese casting no habría sido esta película. O sea, me refiero sobre todo de Cohen, por ejemplo, que le da todo ese lado y además que hace un stand-up cómic que se parece un poquito a Seinfeld. Seinfeld cuenta un chiste y después uno va a la historia. En fin, hay una estructura así bien dinámica. Pero la calidad de los diálogos, tú tienes toda la razón, el guionista, pero sobre todo la calidad de los diálogos, los chistes que el tipo tira al principio, dice, ay, father, le dice cuando tienen el mismo nombre, etcétera, etcétera. Eso es súper notable. La película descansa sobre una excelente actuación y unos diálogos muy precisos, muy, como dicen los gringos, a donde las lines llegan justo, etcétera, etcétera. Y respecto a que hayamos o no resuelto, yo creo que hay algo, eso es lo interesante en la película, es que hay cosas que son atemporales e universales. O sea, respecto a lo mismo, por ejemplo, la amistad entre el personaje de Cohen y su amigo, cuyo nombre no recuerdo, el más joven, el que se enamora de la gente, ¿ah? Es un universal, él es un marginal, inteligentísimo, culto, pero que por haber visto todo con gran claridad, toma una posición de un cinismo absoluto, pero no cinismo no comprometido, es una mezcla de cinismo y de compromiso. O sea, claramente no cree en las instituciones, claramente él ya se contó su propia versión de la historia, pero la tiene muy bien, muy clara, muy organizada. Se ve al final de la película lo oculto que es, y la película juega con eso, un poco el payaso, pero que al final el payaso pasa a ser poco menos que el payaso del Rey Lear, o sea, el que dice las verdades a través de su humor. Los otros personajes, el futuro representante demócrata del Parlamento, se ve desde el principio que va a ser el futuro representante demócrata del Parlamento. O sea, y son universales. O sea, si hoy día lo traspasamos al día de hoy, vemos las mismas características. Y aquí lo interesante es que no hay personaje que tenga razón más que otro. Eso, para mí, me gustó mucho eso en la película. Tú le das tanto la razón al uno como al otro, y sobre todo que hay un momento de gran solidaridad entre estos tres. Y qué decir del viejo militante de izquierda organizado y que cree en las organizaciones de base y que ha estado siempre ahí, el padre de familia, etc. Entonces son personajes icónicos. Y yo creo que más allá son arquetipos, ¿sí? de cómo nos oponemos a un poder injusto. Y son diferentes tácticas, estrategias, no sé, en fin. Tú, Johnny, ¿qué? Sí, mira, a ver, yo creo que la película en sí, independientemente de si uno le gusta más, le gusta menos, de la calidad misma, plantea, como ustedes lo han dicho, temas bastante importantes, bastante centrales. A mí lo que más me llamó la atención es que definitivamente hay que poner esta película en el contexto de su época, no solamente en Estados Unidos, sino que los fines de los 60 en el mundo fue un momento clave en la historia, fue un momento de quiebre en la historia. Se estaba viviendo, bueno, en diferentes periodos, pero está el Mayo francés, ¿okay? Con las grandes revueltas universitarias. Tenemos la primavera de Praga en Checoslovaquia, país que ya no existe. Hoy día lo más parecido es la República Checa. Fue en República Checa, para decirlo precisamente. Pero bueno, por Checoslovaquia. en Praga, donde está la República Checa. Y así
en todo el mundo. O sea, estábamos a pocos años de que se iniciara, que ganara Allende las elecciones en Chile, y había toda la reforma universitaria que se estaba ocurriendo en la Universidad Católica. También todo es de la misma época, hablando de nuestro país, digamos. Y es súper interesante porque eso creo que quedó muy graficado, no sé si deliberadamente o no, en la película. Hay una época que quiere surgir y una época que se va a acabar. Están ahí, están los dos mundos luchando. Y yo creo que eso se ve muy claro. Y es tan claro que hay un momento en que lo anoté por acá, que cuando va avanzando la protesta hacia la Convención Demócrata, llegan a un bar que está al lado de la Convención Demócrata, y no sé si es el personaje de Sacha Baron Cohen o no, pero mira a los políticos que están en el bar, porque adentro habían puros políticos con sus mujeres y toda la cuestión, y llega y los mira hacia adentro y dice: ellos no saben, no están en los 60, ellos no están viviendo los 60. Eso dice, atrás de la ventana, o sea, la ventana es la que separa a donde están los manifestantes del bar, atrás de la ventana es como que los 60 no existieran. Y justamente cuando van a reprimir los policías, se rompe este vidrio, y yo lo puedo llegar a interpretar como una metáfora que los 60 se metieron adentro de este mundo conservador, ligado, no sé, al macartismo o a las posturas más conservadoras de Estados Unidos. Y creo que ese hecho, ¿okay? Si ustedes se fijan, y como decía Alejandro, que es re interesante lo que plantea Mirado desde ahora, muchos de esos conflictos no están resueltos. O sea, después de tanto tiempo, evidentemente había una evolución, sobre todo cultural, ¿ok? Porque acá el principal choque es cultural. A nivel de las conciencias sí había una evolución, pero sigue el racismo, ¿cierto? Siguen posiciones conservadoras, ¿para qué decir de Trump? Que bueno, que es de otra época, tiene otros códigos, pero también es una posición... Hay la violencia policial, etcétera. Siguen estando presentes, ¿cierto? Pero evidentemente se produce un cambio de época. Y lo curioso, lo interesante, es que parece que en este momento... todo lo indica, estamos nuevamente mirando por este vidrio, digamos, estamos mirando de nuevo a la élite, de nuevo a los políticos, que es como decirle, parece que ellos no están viviendo en el 2020, parece que el 2020... Ellos están adentro del restaurante. ¿Ah? ¿Ah? Ellos están dentro del restaurante, del bar, de la película, ¿sí, Johnny? Exactamente, y parece que el vidrio se está quebrando. Sí, se está quebrando. Y eso me parece muy interesante, porque la historia siempre está en ese juego del a punto de ocurrir, y los tiempos entre diferentes capas, entre la élite y la cultura entendido como lo que están pensando los ciudadanos, las personas, entran como en ese conflicto. Así que... Es interesante lo que dices, porque me evoca lo siguiente, que, o sea, hay mucho que decir sobre ese quiebre cultural. Además, los personajes dicen, esto es una revolución cultural, y estamos aquí para hacer la revolución cultural, y estoy dispuesto a dar mi vida por la revolución cultural, etcétera, etcétera, que nada tiene que ver con la famosa revolución cultural china, que fue una pseudo revolución claro, cultural exacto, bastante asesina por lo demás. Pero esa revolución cultural, vista desde mi generación, marca varias cosas. Primero que nada, bueno, hay muchos teóricos que han hablado de eso. A mí hay uno que me interesa mucho, que es una antropóloga vieja, antigua, que se llama Margaret Mead, y que todo el mundo conoce, ¿no es cierto? O si no, tienen que conocerla, la vieja Margaret, que dice que estos eventos marcaron un quiebre en lo que ella llama la sociedad prefigurativa y posfigurativa. Posfigurativa, cofigurativa y prefigurativa, lo que significa simplemente que antes de esta revolución todos los adolescentes o jóvenes querían ser adultos. El ánimo de los años 50 era: yo quiero llegar al estatus del adulto, quiero fumar, tomar, conducir, y quiero tener ese estatus, y quiero parecerme a mi papá, y me visto, ay, no tengo derecho, pues soy joven, entonces cuando llego y me visto de adulto ya soy grande. Eso es los 50.
Pero Mead nos dice en esa época, y escribe un gran artículo en los años 60 y dice, estamos entre dos modelos, ahora los adultos quieren ser como los jóvenes y los jóvenes como los adultos, estamos en un momento de quiebre. Y ella dice, en esa época avanza como hipótesis, vamos a llegar a una sociedad prefigurativa donde todos los adultos van a querer ser jóvenes, eternamente jóvenes. Y mira dónde estamos. ¿Ah? Entonces, lo que tú dices, Johnny, tiene mucho sentido. Fue un quiebre y para mí uno de los ejes fundamentales de ese quiebre generacional es que hoy día pareciera que todas las viejas, perdón el prejuicio, pero todas las viejas operadas y teñidas y que se visten que quieren ser jóvenes. El modelo que representaba en la moda por todos lados es el joven, ¿no? Ya no es el viejo, ya no es el adulto, ya nadie quiere ser adulto, ya todos queremos ser jóvenes. Y hay otros elementos más de la revolución cultural, pero ese es un gran elemento de la revolución cultural. Y claro, ahí se ve otro punto, es que hoy día uno habla del Trump y el periodo de Trump, pero uno se olvida que ellos representan siempre la minoría. Cuando están en el poder, los republicanos siempre ganan con una minoría mañosa, pero Trump nunca tuvo mayoría en el país como tal. Y hasta ahora están tratando de ver cómo articulan las elecciones para volver a ganar, pero no con mayoría, con minoría. El momento que vivimos en esta película, todavía no está claro que la mayoría es antiguerra, etcétera, etcétera. Ese momento se está yendo hacia ese lado. O sea, en el fondo, el proceso, yo diría, que vive Estados Unidos en este momento es igual en continuidad con aquellos eventos. Igual la causa de los afroamericanos, la causa, etcétera, siguen funcionando. Lo que pasa es que la reacción de esa minoría que no quiere perder privilegio tuvo un renacer con Trump. Pero no es porque la sociedad haya cambiado de parecer. La sociedad no ha cambiado de parecer. La mayoría sigue pensando progresistamente, creo yo, ¿no? O sea, y los votos lo dicen. O sea, eso, y hay tantas otras cosas en la película, o sea, pero me gusta lo que dice Alejandro respecto a lo que dialoga con ahora, y estos estereotipos, estos arquetipos de la gente que lucha contra la injusticia, porque yo diría, grosso modo, aquí es el juez representa el sumum, la quinta esencia de lo que es la injusticia de un sistema que se dice de justicia, ¿no es cierto? Cómo enfrentarse frente a la injusticia del sistema de justicia, y ahí vemos, incluso no sé, por lo menos en mi caso, a veces soy Cohen, a veces soy el futuro representante, a veces soy el joven chistoso que no entiende nada y que se enamora. O sea, cómo enfrentarse a la injusticia de un sistema de justicia injusto, nadie tiene la respuesta. Y en la película, mientras yo la veía, decía, sí, él tiene razón, pero este gallo está, o sea, ¿cómo se opone así? Después uno va y viene entre los personajes, pero no puede decir, me identifico plenamente con uno del principio hasta el final de la película. No sé si ustedes se identificaron con algún personaje en particular del principio al final de la película. Alejandro. Yo te iba a pasar a ti. Yo no sé si me identifico con algunos. Yo igual intenté tomar distancias de ese sentido. Pero como lo dije antes, vi muy representado un poco los arquetipos que mostraba la película y que se definieron en la época. Creo que también eso es importante remarcarlo. Pero justamente también creo que un aspecto importante, bueno, yo al principio hice un poco el símil, un poco con el momento de ahora, pero también yo creo que es importante ver las diferencias un poco. Em, eh, es como, para mí es complicado el tema, lo digo de inmediato, sobre todo decirlo sin, sin tanta preparación. Pero de cierta manera veo que ahora ese como momento histórico, que nuevamente yo no tengo idea cómo fue realmente, solo tengo el cuento, habían posiciones mucho más definidas, o sea, era todo en blanco y negro, más que nada. Y
a veces me pregunto, como por ejemplo con mi generación o lo que ocurre en los momentos históricos que nos enfrentamos, bueno, nosotros no, como que a veces no veo que tengamos como una guerra de Vietnam, ¿cachai? No tenemos una causa por la que Ujú. nos podemos meter Ya. todos, nos podemos subir todo al carro y decir, ya, nos vamos a unir porque esto es un momento injusto en el que Ujú. claramente hay un status quo definido que está, que está obsoleto, que ya tiene los días contados y que tenemos que cambiarlo. Yo me cuesta ver eso. Y Ujú. es muy Ujú. interesante también lo que dice Cristian, eso de como que los adultos quieren ser jóvenes, eh, o, bueno, o entre esas líneas no puedo replicar exactamente lo que dijo, Pero se pero Pero no entiende. importa. Se entiende que tú entendiste que hoy día todos los viejos quieren el modelo hegemónico, o sea, el modelo que se impone en la sociedad es el ser joven, no es el ser viejo, ni adulto, ni sabio, ni nada. ¿Sí? claro, sí. Eso también lo veo bastante, como es bien chistoso, bien curioso. Incluso durante estos tiempos, durante el estallido, yo he visto mucha gente ya mayor que como que siente que puede como volver a ese tiempo en el que uno era joven, era Sí. combatiente, y no sé, por ejemplo, los que quedaron marginados un poco de todo el proceso de transición, se ven como Ujú. nuevamente avalados, como que este sistema no funcionó. Ujú. Em, entonces, como Sí, que no sé, a yo mí no me sé hace, si hay, sí, yo no sé si ahí es un deseo de volver a ser joven. Yo creo que más bien es una evocación de mi generación que es muy sufrida respecto a aquellos eventos y que cada uno de nosotros vive o revive aquellos eventos del 73 de diferente manera, cada uno lo procesó de manera diferente y todo lo que sucedió es evidentemente evocativo de lo que vivimos. ¿Ah? Yo personalmente, por ejemplo, cuando iba a una manifestación previo al estallido social, era imposible para mí no llorar. Lo digo así, sí, porque me evocaba muchas cosas. Después del estallido social lloro menos. O sea, se resignificó lo masivo de una pero mira, voy a hacer un poco de interculturalidad. Fíjate que en África, en muchos países africanos, he trabajado yo en interculturalidad con profesionales de África. El respeto por el adulto y el desear ser adulto y tener el estatus de adulto todavía es vigente. O sea, lo que estamos hablando aquí son fenómenos que suceden primero en el mundo económicamente desarrollado y después eso chorrea a nuestras sociedades supuestamente modernas y desarrolladas, pero todavía hay sectores en el mundo que resisten a ese modelo de todo el mundo quiere ser joven. Eh, Zonas, por ejemplo, como te digo, la sociedad africana más colectivista y todo, no compran ese cuento y todavía tienen un gran respeto por el adulto, por el anciano que más Eh, sabio, Disculpa, ¿sí? en China, o sea, uno dice China como que fuera un país, son los Ujú. Son 1.400 miles millones de chinos, sí, lo sí. mismo. Ujú. Sí, entonces ese asunto sí, es un fenómeno muy anclado en sociedad occidental. Pero volviendo a la película, lo que yo quería decir es simplemente de que frente a la injusticia patente y a un momento histórico donde todos se sentían, porque, o sea, te digo, los cabros jóvenes cuando llegaban a 18, 19 años, la primera pregunta es, ojalá que no me toque ir a Vietnam. Y te imagináis lo que significa, ¿tú qué edad tienes, Alejandro? 21. Ya, imagínate un poquito antes, incluso más joven, estaba ahí esperando que te llegara una carta que te dijera, así como a la lotería, sí, mañana te venía acá al regimiento y te mandamos a un país que no conocí, lleno de bichos, a dispararle a gente que no conocí, etc. Fue muy traumático para la sociedad griega. Yo creo que aún no lo han asimilado desde ese punto de vista. Ujú. Primero vino toda la serie de películas que lo trató de asimilar como las antiguas películas, muy buenas por lo demás, Apocalypse Now, Full Metal Jacket, etcétera, etcétera, que fue una manera de asimilar esta. Back Sí, Home también fueron tres películas para mí emblemáticas de la guerra de Vietnam, pero esta no, esta es más bien desde el otro punto de vista. ujú.
y toca más el conjunto. Último punto que a mí me interesa mucho, que son los procesos que se llaman de desmarginalización. Aquí hay muchos marginales, pero siempre hay un proceso de desmarginalización de lo marginal. Ponte tú el compadre que no se viste, medio hippie, esas canciones, etcétera, etcétera, hoy día no se pueden decir marginales, son completamente mainstream, pero en la época eran completamente marginales. Lo divertido con estos procesos de integración de lo marginal es que para entrar en onda tienen que mantener una imagen de marginal. Entonces hay falsos marginales. Solamente eso porque en la película está claro que estos marginales no lo van a hacer toda su vida, ¿cachai? O sea, pero van a llevar consigo esta nota de marginalidad que va a cambiar la sociedad gringa. Sí, súper interesante. Yo creo que estamos en la hora, nos quedamos súper cortos. Sí. Yo creo que da para hablar 3 horas de esta cuestión, pero en honor al formato que es importante, Por supuesto. vamos a dejarlo hasta acá, pero Cristian, te dejamos súper invitado para otra ocasión, para que veamos otra película los tres juntos, po. En otro ámbito y en otro tono, hay muchas otras películas que son interesantes conversar con gente como ustedes. ¿Ya? Muchas gracias. Así que muchas gracias, Johnny, por la invitación. Gracias, Alejandro. Y no, muchas gracias a ti, harto aporte. Fue realmente muy grato hacer el programa contigo y interesante. Así que insisto que te vamos a invitar para otra ocasión. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro, también por estar nuevamente. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Acuérdense de suscribirse, de apretar ese botoncito que está allá abajo. Y suerte con la Chile, pues, Alejandro. Suerte con la Chile porque veo la bandera detrás. Eso, yo pensé que era la universidad. No, esto es lo importante. Esto es lo importante. A mí ya de lo otro. Altura, pero igual claro. suerte en la universidad, Alejandro. Ya pues, amigos, que estén muy bien. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias.